Hola, ¿cómo están? Deseo que se encuentren bien. Mi nombre es Enrique Cuauhtémoc Arellano Aguilar y vamos a trabajar juntos el módulo de argumentación. ¿Sale? Ese es nuestro módulo que vamos a trabajar y el día de hoy pues vamos a hablar acerca de unos puntos relevantes de este módulo, ¿vale? De los contenidos del módulo. Regularmente lo que yo hago es explicarles las actividades, de qué van las actividades, para que las puedan hacer de forma correcta y ver también, pues, los contenidos que estamos manejando. ¿Vale? Eso es lo que regularmente yo hago para que ustedes hagan una buena actividad. A veces las actividades suelen leerse y no interpretarse de la manera en cómo está el sentido de la interpretación. Eh, Esa es una de las desventajas a veces de la comunicación escrita, sobre todo en esta lógica. Entonces, lo que trato de hacer es que ustedes eh, puedan entender bien de qué vamos a hablar y de qué es lo que van a hacer ustedes como actividad, ¿sale? ¿Qué actividad van a realizar y qué características tiene esa actividad, ¿sale? Entonces, vamos a la semana uno, que es argumentos y textos argumentativos. Ajá. Bueno, vámonos. Actividad número uno. Miren, ayer no había ninguna actividad número uno, no habían entregado la actividad y hoy ya entregaron 6 compañeros, ya entregaron la actividad. Bueno, vamos a ver, hay que descargar, este, documento y aquí viene, ¿sale? Vamos a habilitarlo y ok. Bueno, este texto de Máscaras Mexicanas pertenece a un texto mayor que se llama El laberinto de la soledad, que fue realizado por Octavio Paz. El laberinto de la soledad es uno de los libros más importantes, de los ensayos más importantes que se han hecho en México. Es un ensayo de corte social antropológico, sociológico antropológico, que nos menciona cómo somos los mexicanos, ¿no? ¿Qué características tenemos los mexicanos, las mexicanas como tal? Aunque siempre es por la cultura de esa época, es más encaminado al hombre, a la situación del hombre. Este ensayo, si no mal tengo el dato, se escribió en 1950, hace 75 años. Entonces, es muy importante entenderlo desde esta lógica, ¿sale? El problema un poco es que se generaliza, y ustedes saben que nuestro México es muchos Méxicos, ¿no? México es muy diverso en cuanto a su cultura, en cuanto a sus sociedades, en cuanto a sus grupos sociales, es muy diverso y es muy difícil encasillarlos en una sola lógica social y cultural. Entonces, y aparte, bueno, la crítica que recibía Octavio Paz era que no, pues es un ensayo, no es un trabajo antropológico de ir a las diversas comunidades mexicanas para ver si esas prácticas se repetían en toda la sociedad. Entonces, esa es una buena crítica que le hace. Bueno, la tesis central, o sea, la tesis son las ideas centrales, las aseveraciones que uno hace, lo que uno cree.
lo que uno cree que está sucediendo o que está pasando, y a partir de ahí se hace una afirmación. Esta afirmación es una tesis. Por ejemplo, para que ustedes identifiquen máscaras mexicanas, para que identifiquen ustedes el, la tesis, bueno, una parte importante está en el nombre, ¿sale? Si mi trabajo, mi texto, bueno, si el texto de Octavio Paz se llama Máscaras Mexicanas, la tesis tiene que ver con las máscaras mexicanas. Aquí es, qué dice Octavio Paz de las máscaras mexicanas? ¿Sale? ¿Qué dice? Bueno, lo que dice Octavio Paz es que los mexicanos utilizamos máscaras mexicanas, palabras más, palabras menos, para ocultar nuestra personalidad, nuestro sentido, nuestra forma de ser y no quererla mostrar, ¿sale? Eso es lo que el mexicano se oculta tras las máscaras y no mostrar su verdadero ser. ¿Sale? Les digo, palabras más, palabras menos. Esa es una tesis, ¿no? Que él en el transcurso del escrito va a tratar de ir validando a partir de argumentos. Por eso es muy importante ese texto en relación a los argumentos, para que se vean ahí los argumentos. Bueno, esa es una primera idea, la tesis y señalarla. Acuérdense que la tesis es una idea preliminar, es como una especie de hipótesis también, en donde ustedes en sus escritos van a tener que validar estas tesis. Bueno, la siguiente es cómo hay premisas y conclusiones. Ahorita les enseño, termino esta parte y les explico qué es una premisa y qué es una conclusión. Es una forma de argumentar. Entonces, en este apartado lo que van a hacer ustedes es desarrollar tres argumentos y esos tres argumentos están conformados por dos premisas y una conclusión. Dos premisas y una conclusión, y dos premisas y una conclusión. Al final vamos a tener seis premisas y tres conclusiones, ¿sale? De los tres argumentos que ustedes van a ir desarrollando. Posteriormente, se hacen unas preguntas muy interesantes con respecto a qué afirmación hace Octavio Paz sobre la mujer mexicana. Les digo que por las características de la sociedad de los años 50, incluso acuérdense que todavía, incluso en esa época todavía no votaba la mujer, todavía no tenía derecho al voto. Eh, ¿Qué se decía de la mujer? ¿No? Paz lo dice muy puntualmente, características de la mujer con respecto al hombre, ¿no? La dependencia hacia el hombre. Entonces, ahí, por ejemplo, es importante que ustedes señalen qué se dice de la mujer. Después, ¿qué se dice sobre el hombre mexicano? Ahí van a tener ustedes más tela de dónde cortar porque habla más del mexicano, hombre, ¿sale? Entonces ustedes van a poder explayarse más, se centra en unos puntos, como el machismo, pero bueno, se habla de muchas cosas. Bueno, entonces, ¿qué opinión tiene Paz sobre la mujer mexicana? ¿Qué opinión tiene sobre el hombre mexicano? Ok. Luego, fíjense bien aquí, este es muy importante, porque dice, ¿cuál es una de las principales características del mexicano? Argumenta tu propuesta, tu respuesta, planteando dos premisas y conclusiones. Si lo quieres, puedes indagar en otras fuentes de información. Me parece que aquí pueden ustedes salirse del texto de Octavio Paz. Incluso a veces no es necesario fuentes documentales, sino con su propia experiencia. Les voy a poner un ejemplo.
una de las características del mexicano es que es fiestero, ¿no? El mexicano le gusta la fiesta, le gusta celebrar, le gusta sentirse feliz con gente querida. Entonces, esa es una de sus características. Entonces, háganme dos premisas sobre este tema, bueno, sobre el que ustedes quieran. Yo digo, sobre que el mexicano es fiestero y su conclusión. Y cierran ustedes con un párrafo en donde se diga, como argumento, que incluya esta parte del ser fiestero, o sea, lo redactan, ¿sale? Lo redactan en una oración, ¿sale? Y esa es su primera actividad que deben de hacer, ¿sale? Bueno, es muy importante que en esta última parte vean otras características del mexicano, ya no esta idea de que es machista, que esa ya lo van a decir ustedes en lo que se en las primeras premisas incluso. Entonces hay que buscar otras ideas, ¿les parece? Para que ustedes puedan entender mejor esta situación. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es una premisa y lo que es una conclusión, que es una forma es una forma muy interesante de trabajo argumentativo. Bueno, pero primero vamos a ver qué es un argumento. Ya he visto algunos comentarios que han puesto ustedes en el foro de Aprendiendo, que me parece que son interesantes, pero bueno, vamos a ver qué otra cosa, ¿no? Los argumentos son utilizados para persuadir, demostrar o convencer a alguien de que una determinada afirmación es verdadera o plausible. Acuérdense que mucho de las relaciones entre los seres humanos, incluso entre la sociedad, está basada en quién tiene la verdad. Ustedes no tienen más que mirar los periódicos, los noticieros, seguir a periodistas en redes sociales y la lucha que ustedes encuentran es una lucha por la verdad. Un ejemplo claro es, por ejemplo, las mañaneras del pueblo, como le puso Claudia Sheinbaum. Ahí, por ejemplo, Claudia Sheinbaum da su verdad, así como lo hizo López Obrador de dar su verdad, aquí da su verdad. Quiere decir que refuta a los medios tradicionales, sobre todo los privados, sobre las noticias que están haciendo. No sé si ustedes se han dado cuenta que ahora las noticias de los medios de comunicación privados, sus noticias, por ejemplo, ADN 40 o TV Azteca, Televisa, Milenio, eh, pura nota roja, pura nota roja. Como si en el país no pasara nada, nada más que violencia. Bueno, es una estrategia que se ha construido para desacreditar al gobierno de la Cuatro Transformación y señalar que todo en el país gira alrededor de la violencia. Y vemos que no. ¿No? Entonces, por eso Claudia Sheinbaum en sus mañaneras sí aborda la violencia, pero aborda otros temas, ¿no? Entonces, ¿a quién le hacemos caso nosotros? ¿Quién dice la verdad? ¿O es plausible de ser la verdad? Pues con quien nosotros podamos tener una identidad social y política. Un amigo me mandó una nota, un artículo de un periodista en donde criticaba que Palacio Nacional le pusieran vallas y decía así unas analogías como que es el miedo que tiene la presidenta, la gente, tal, ¿no? Es una interpretación que él hace. Yo estoy en contra de eso, o sea, yo no puedo permitir como gobierno que gente
independientemente de cualquier ideología, vaya y pinte Palacio Nacional, porque acuérdense que es un monumento histórico, ¿sale? Es un monumento histórico. Entonces, por ejemplo, vean ustedes, si no ponen nada y lo pintan, ¿qué van a decir? No hizo nada la presidenta, el gobierno. O sea, pues que pues hay una lógica de linchamiento mediático que está presente. Entonces, eh, uno lo que hace es creerle a quien considere que le tiene que creer, ¿sale? Quien tiene mejores argumentos, ese es con quien nosotros vamos a entablar una relación empática. Bueno, ahora, ya que vimos que el argumento lo utilizamos para persuadir, convencer, demostrar una afirmación verdadera o plausible, perdón, ahora vamos a ver cómo se construye un argumento. Desde este punto de vista, un argumento está compuesto por dos partes fundamentales. Premisas, en este caso yo estoy pidiendo dos premisas, bueno, yo no, ahí dice premisas en la instrucción, yo creo que con dos premisas es suficiente. Algunos me hacen tres, pero bueno, hay que hacer dos. Son las declaraciones iniciales o afirmaciones que se presentan como evidencia o razones que respaldan la conclusión. Las premisas es el fundamento lógico. Fíjense aquí la palabra razonamiento, razones, lógico, sobre el cual se construye un argumento. Son ideas lógicas, ¿sale? Son ideas coherentes, son ideas que tienen un sentido, que me hacen clic, como se dice coloquialmente, ¿sale? De un determinado tema. Conclusión, es la afirmación final que se pretende establecer o demostrar como resultado del razonamiento basado en las premisas. La conclusión es el punto que se busca respaldar o convencer al presentar el argumento. ¿Sale? Eh, la conclusión es una demostración, es un resultado final. Obviamente las hago de las premisas, o sea, las premisas son mi materia prima para desarrollar una idea final de lo que se está debatiendo. Vamos a verlo, por ejemplo, en este caso. La cultura mexicana, vamos a hacer sobre el texto de paz, ¿no? Por ejemplo, la cultura mexicana valora la imagen del hombre fuerte y reservado, conocido como macho o el macho, ¿sale? Acuérdense que el macho men tiene ¿cómo les podré decir? Un valor dentro de la cultura. Un valor obviamente, pues, negativo, pero en muchos años era una masculinidad que se exportaba, ¿no? El charro, ¿no? El campirano, que no le temía nada, valiente, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, premisa uno, la cultura mexicana valora. Aquí lo que estoy diciendo es que la cultura, nuestra sociedad, no ve con malos ojos que el mexicano sea macho. O bueno, en esa época en que Paz hizo su trabajo. Esa figura, la premisa 2 del macho, implica una actitud de reserva y defensa emocional, evitando la expresión de sentimientos profundos. Eh, pues no, ¿cómo crees que vas a llorar, no? O sea, el hombre no debe llorar, el hombre es fuerte, tiene que enfrentar su situación, tiene que pelear, tiene que morirse en la raya, aunque no lo gane, pero para que se le recuerde como alguien que luchó, de preferencia ganarlo, ¿no? Eh, y bueno, con eso tenemos un punto muy interesante dentro de nuestra cultura. Conclusión, por lo tanto, la cultura del machismo en México, al fomentar la reserva emocional, contribuye a la soledad y al aislamiento de los individuos. ¿Sale? Esa es una conclusión, ¿no? El macho hay una reserva y cuando tiene problemas,
no los comparte. O sea, como se dice coloquialmente, se los traga y no los comparte con nadie, pero el hecho de no, de quedárselos, pues sí genera un problema de aislamiento, soledad, incluso una enfermedad depresiva, ¿no? Bueno, esas son las premisas y las conclusiones. Ahora, vamos a hablar acerca de otras premisas y otras conclusiones, que más bien esas son de la segunda actividad. Eh, Premisa uno: la era del Internet ha incrementado la cantidad de información disponible, pero también ha facilitado el consumo del contenido superficial y efímero. ¿Sale? Eh, Estamos viviendo una época de la información. Ya llevamos muchos años con esta idea de que la información es el punto nodal de nuestra etapa productiva, de nuestra vida productiva. Pero dentro de toda la información que se produce, pues hay un contenido superficial y efímero. Yo soy profesor también de presencial, trabajo en dos universidades y los ejercicios que hacemos, pues luego criticamos lo que está en los medios, en las redes. Y yo les digo que, por ejemplo, toda esa información que pasan de la casa de los famosos, pues es una basura superficial y se consume mucho. Desgraciadamente se consume más ese tipo de información que una información formativa, ¿sale? Que es aquí donde nosotros tenemos que ponerle el dedo en la formación. ¿Qué información me forma como un estudiante de preparatoria? Bueno, entonces, las habilidades críticas desarrolladas a través de la lectura permiten a los individuos discernir mejor la calidad y la veracidad de la información en Internet. ¿Mm? O sea, yo tengo que tener habilidades para decir, no, esto no es real, esto es una mentira, ¿no? Por ejemplo, un amigo subió una noticia que dijo que Claudia Sheinbaum había dicho que gracias a la cuarta transformación, esta chica había ganado Miss Universo. Yo oí una declaración de la presidenta hablando a favor de la chica, a favor de la mujer, sobre todo hizo una expresión la presidenta de que ya se acabó la época en donde decir calladita te ves más bonita, etcétera, etcétera, pero nunca oí que haya dicho que es un logro de la cuarta transformación. Y un amigo la subió en un chat que tenemos, pero yo dije, a ver, ¿cuándo dijo esto? O sea, incluso conociendo la pulcritud en el discurso de Claudia Sheinbaum, nunca lo va a decir. Entonces hay que tener mucho cuidado en la información. O sea, tú conoces a los personajes y sabes que son incapaces de decir o que sí son capaces de decir, dependiendo el tipo de persona que tú conozcas, ¿sale? Bueno, por lo tanto, fíjense la conclusión, la lectura es fundamental en la era del Internet porque fortalece habilidades críticas necesarias para navegar y evaluar adecuadamente la abundante información que hay en línea. ¿Vale? Ya hice mis dos premisas y hago mi conclusión. ¿No? Mis dos, fíjense cómo empieza una conclusión. Por lo tanto, y a partir de estos dos elementos, yo desarrollo la idea. Ahí está. ¿Sale? Ahí están nuestras premisas y conclusiones. Bueno, vamos a seguir con la siguiente actividad. En este caso, bueno, pues yo creo que sí tenemos como mucha claridad de lo que es la premisa y lo que es la conclusión y cómo poderla desarrollar. Bueno, vamos a la actividad integradora número 2.
La actividad integradora número 2. Bueno, eh, aquí tenemos una instrucción que sí es importante que la podamos entender. Eh, Hay que leer este artículo de Guillermo Cárdenas Guzmán que se llama Los retos de la lectura en la era de Internet, que es del año 2018. Ahora ya no se utiliza tanto la era del Internet, sino más bien sobre el concepto que se utiliza es digital. Los retos de la lectura en la era digital, porque digital abarca todo, lo que está en Internet y lo que no está en Internet también, y que también se está leyendo mucho en esos espacios o se pretende que se lea mucho, ¿sale? Y bueno, también qué tipo de lectura. Se dice que en este momento de la historia de la humanidad es cuando los seres humanos leemos mucho, leemos más que en otras épocas. Pero mi pregunta es si lo que estamos leyendo abona a nuestro desarrollo intelectual y emocional, si abona. ¿Qué quiere decir con esto de que abona? Si aporta algo relevante, ¿no? Si aporta algo indispensable. Yo les decía hace rato de La Casa de los Famosos, pues podemos leer los posts de las redes sociales y pues no abona. Eso hay que tenerlo con mucho cuidado, hay que trabajarlo con mucho cuidado, ¿sale? Bueno, a ver, entonces hay que leer ese texto. Después te dice que indagues otra fuente de información sobre el tema. Eh, Aborde el artículo, recuerda que deben ser fuentes confiables. Ustedes pueden buscar un artículo, ¿no? Que puede ser un artículo de divulgación o un artículo científico o un ensayo. Yo les recomiendo que busquen, por ejemplo, en las charlas TED. No sé si conozcan ustedes las charlas TED. Se la conocen también como TED Talk. Es así, ponen charlas TED y son unas charlas muy buenas, son muy profesionales. Hay unas en inglés, hay otras en español, en francés, pero bueno, como están en YouTube, puedes ponerle la parte de subtítulos en el idioma que ustedes quieran, que en este caso pues sería español, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que puedan utilizar videos de internet. Si son de charlas TED, son confiables, ¿sale? Porque aquí en la instrucción pues hablan de fuentes confiables. Entonces, fíjense de dónde lo sacan, de qué tipo de revista, etcétera, etcétera, ¿vale? Bueno, ya que hayan ustedes leído el texto de Cárdenas y el texto que encontraron o ver el video, eh, hay que reflexionar. Fíjense, la instrucción, ¿cómo te dice? Reflexiona acerca de la siguiente pregunta. ¿Cuáles crees que son los principales retos de la lectura en México en la era del Internet? Pero a mí me está diciendo la instrucción que reflexiona, no que escriba, porque luego hay alumnos que me contestan esa pregunta. No, 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 no. Me dice reflexiona. Pero fíjense la siguiente pregunta. Escribe. Ah, ahora sí me está diciendo que escriba en un documento de texto, que puede ser un Word, al menos 3 argumentos que respondan a la pregunta anterior. Recuerda que el argumento incluye premisas y conclusiones, 2 premisas y una conclusión. ¿Qué tengo que hacer aquí? Lo que tengo que hacer aquí, puedo transportar el cuadro de premisas y conclusiones que está en en el formato de Paz, lo pongo en mi nuevo Word y ahí pongo un argumento y mis 2 premisas. Pongo el argumento 2, mis 2 premisas y mi conclusión. Argumento 3, mis 2 premisas y mis conclusiones. ¿Sale? Ahí yo ya tengo mis argumentaciones. Ahora, ¿de qué lo van a hacer? Pues de los textos que están haciendo ustedes, de los que leyeron, tanto de Cárdenas como eh,
del texto que van a leer o del video que van a ver en charlas TED. O sea, cualquiera de los dos lo pueden hacer y ustedes de ahí hacen su trabajo. Bueno, ahora, escriben un documento, bueno, ya, incluso ponen el cuadro y lo ponen ahí. Luego dice, elabora en el mismo documento un ensayo de al menos 2 cuartillas a partir de los 3 argumentos que realizaste. Un argumento, digo, un ensayo es un texto argumentativo que para comenzar, yo lo voy a explicar esto a más detalle el día viernes, ¿sale? Incluso yo les recomiendo que esta actividad la hagan, pero no la suban hasta que vean la clase del viernes. Eh, yo les recomiendo que, que ustedes vean la sesión y ya después podamos después hacerlo. A ver, ¿qué tiene pero rápidamente les digo, ¿qué tiene un ensayo? Tiene una introducción, que en la introducción pones 2 cosas que son importantes. Pones cuál es la tesis, o sea, por tesis me refiero, cuál es tu aseveración y los objetivos también de tu trabajo, la importancia de tu trabajo. ¿Por qué es importante hablar de este tema de los retos de la lectura en Internet? Yo les digo que también ya se habla de los retos de la lectura en la era digital. Incluso ustedes pueden buscar el video y ponerle lectura digital, ¿sale? Que también aparece ahí. Bueno, entonces ahí lleva una introducción, que es, en la introducción lo que señalas es de qué vas a hablar y por qué es importante de que tú hables de ese tema. 2, el cuerpo del trabajo que es el desarrollo también, se le entiende como cuerpo o desarrollo, que implica pues ya la argumentación, implica que tu tesis esté argumentada, que esté bien hecha y que estén los elementos para cubrir esa afirmación. Si ustedes revisan la rúbrica que está aquí abajo, es muy importante que ustedes revisen las rúbricas, porque ahí dice lo que te voy a evaluar. Y en un punto importante de evaluación está la cita. La cita. El viernes también voy a hablar de las citas como un elemento importante del trabajo académico y de un ensayo. Argumentar es argumentar con citas, ¿sale? Ahora, el ensayo lleva una lógica y una estructura, un tejido de ideas. No, no, por favor, pongan en el ensayo premisas y conclusiones. ¿No? Porque me han tocado que hacen ensayos y ponen argumento 1, premisas y conclusiones. O sea, como que cortan eso, nada más le ponen introducción y conclusiones. No, 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 no. Eso está mal. ¿Sale? Eso está mal. Lo que tienen que hacer ustedes es solamente poner la introducción, su desarrollo. O sea, sí pueden tomar lo que están trabajando ahí, los temas que están trabajando ahí en cada argumento los pueden trabajar y los pueden desarrollar, pero no pongan premisas y conclusiones, ¿sale? Eso es muy importante que no lo pongan. Y bueno, por último, es la conclusión, que ya es una aseveración final, una idea final que ustedes consideren qué rescatan de eso, qué rescatan de lo más importante que encontraron en ese escrito que ustedes hicieron. ¿Qué es lo que resalta? ¿Sale? Bueno, les digo, lleva citas y referencias. Las citas es un recurso muy importante porque es apoyarte de un autor especialista o como le llaman, citas de autoridad, autores que al manejar estos temas, que al ser ellos especialistas, pues se les da ese don, esa situación de autoridad. Y siempre cualquier escrito de este orden, como el ensayo, artículos,
lo que tienen que hacer ustedes es citar. O sea, de lo que leyeron, cortan y pegan un pasaje. No es, no está mal que corten y peguen, ¿sale? Esa es una de las condiciones que nos da lo digital, ¿sale? O sea, lo digital nos permite ser ser muy prácticos en el sentido de que puedo yo ahorrarme tiempo si corto y pego, ¿no? Pero, ¿qué es lo que no se vale? No se vale cortar y pegar y no citar, ¿sale? Ese es algo que no puede pasar, no puede pasar, porque entramos en un problema que es el plagio. Y el plagio es una parte fundamental de la deshonestidad académica. Y no puede ser peor para un estudiante, para un maestro también. Nosotros también podemos caer en deshonestidad académica. El hecho de tomar una información de que hizo alguien y no decir que es de él. ¿Sí queda claro? Yo el viernes les comento eso. Yo el viernes, y les repito, avancen en este trabajo, pero no lo entreguen hasta que vean la clase del viernes, que va a ser a las 11 horas. ¿Sale? A las 11 horas yo voy a dar esta clase. Bueno, ya que pusiste también tus referencias, o sea, la cita es como un indicador preliminar en APA y es el estilo, el sistema de citado que utilizamos en prepa en línea. Ustedes tienen un manual que lo deben de revisar. Yo he sondeado a mis alumnos de otras generaciones y todos me han dicho que les han enseñado a citar en trabajos previos. Pero curiosamente a veces no citan. Entonces acuérdense que ustedes deben de citar en todos sus trabajos. Bueno, en el trabajo de, de paz no necesariamente tienen que citar. Ahí sí, no, por eso no les dije que citaran, pero en este sí, ¿sale? En este sí tienen que citar y lo tienen que hacer muy bien. Acuérdense que cortan y pegan y ponen el apellido del autor, la fecha en que se publica y la página. La página no de página web, sino la página de paginación. ¿Sale? Ahorita, si puedo, les comento algo de eso. Y luego las referencias. Las referencias ya es más, son datos más completos, porque ya pones el apellido del autor, pones el año, pones el nombre, pones otra vez la fecha y pones el título del libro o del artículo o de lo que tú hayas utilizado y también pones a dónde lo puedo encontrar, en qué editorial o en qué liga, ¿sale? Entonces, esto es algo que ya ustedes ya manejan, pero de todos modos el día viernes yo profundizo en él. Y luego viene lo último, que es un audio que no debe durar arriba de un minuto. Con un minuto yo sé cuáles son los problemas que puedan tener ustedes de expresión oral. Sobre todo yo pido, yo no, yo les digo, lo pueden leer, ¿sale? Pero hay que leerlo no de una forma muy homogénea, eh, sino léanlo de una manera en donde varíe su tono de lectura, que se vea que tiene ritmo, que tiene entonación, que tenga una velocidad normal. Entonces, ese es lo que yo les pido, que sea una lectura que, en la cual les facilite, ¿no? Les facilite a ustedes el hecho de trabajar, ¿no? Les facilite trabajar muy bien su expresión oral. ¿Sale? Bueno, este, esa sería toda la actividad. ¿Sale? Toda la actividad, la uno y la 2. ¿Sale? Bueno, ahora, ¿cómo? Quiero darles algunas recomendaciones importantes que son fundamentales para la
para el buen desarrollo de ustedes en este curso y en todos los cursos que van a trabajar. Uno, es muy importante que cuando vean las clases virtuales, ustedes estén así como yo, sentados. Aquí hay una mesita, eh, y que tengan un, un cuaderno, ¿vale? Un cuaderno en donde ustedes puedan hacer notas yo estoy tomando un diplomado de innovación educativa y yo tomo notas, ¿no? Tomo notas de lo que me dice mi maestra. Sobre todo, pues son temas nuevos para mí. Estamos ahorita hablando de tecnología, entonces son temas nuevos que procedimentales, eh, que esto quiere decir que se tiene que hacer un procedimiento para ejecutarlas y son complicados y ya para mi memoria que es malísima, necesito tomar apuntes. Entonces, ustedes también en sus cursos en línea, por favor, tomen apuntes, ¿sale? Tomen apuntes, eh, y van a ver que cuando estén haciendo la actividad, recurren a ellos y van a ver que es más fácil. O tienen otra opción, ver la grabación. Esta grabación la voy a poner en pizarra de sesiones para que ustedes la puedan ver y no haya ningún problema. ¿Sale? Bueno, esa es una primera recomendación importante. Tomen ustedes la clase, acuérdense que no necesariamente que estén aquí en vivo, como se le dice coloquialmente, o en directo. El nombre correcto es sincrónicamente, ¿sale? No necesariamente que estén sincrónicamente, pueden estar asincrónicamente, que es cuando ustedes lo escuchan en cualquier otro momento. Bueno, ese es un principio. Dos, tengan planeación para las actividades de la semana. Ahorita ya veo que miércoles ya de 17 alumnos, 6 ya hicieron la primera actividad y 2 más hicieron la segunda, pues lo cual está muy bien. Eh, para ser miércoles, van muy bien y eso me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque regularmente hay como una característica que no solamente pues, es aquí de ustedes, sino de otras universidades, incluso de nuestra cultura latina, que es dejar todo al último, ¿no? Dejar todo al último, y me encuentro con trabajos que hacen los domingos, después de las 10 de la noche, de las 8 de la noche, y es un problema porque, por ejemplo, por les agarra las prisas y ya no graban el audio o lo hacen mal, o los foros empiezan a participar, sus 5 participaciones en los foros que va a haber de la unidad 2, de la semana 2 y semana 4. Entonces, hay algunas participaciones del foro en donde necesitan ustedes leer a sus compañeros o que los lean para refutar ideas que contrarias a las de ustedes. Entonces, pues ya no se cumple ese objetivo. Ya no se cumple ese objetivo. Y aparte, por experiencia, los trabajos de último momento son trabajos que son deficientes. ¿Qué tienen que hacer? Creo que tienen que cambiar sus prácticas. Tienen que entrar desde el día lunes. Yo el lunes temprano pongo toda la información para que ustedes se enteren de qué se va a ver en esta semana y puedan ustedes sin ningún problema trabajarlo con tiempo, eh, y que para el viernes pues ya tengan ustedes listo todo, subirlo todo y sábado y domingo, pues que es un día para la familia, puedan estar con la familia. Ahora, yo entiendo que muchos de ustedes trabajan, ¿sale? Y que incluso esta modalidad a distancia
es buena para el perfil de adultos, de jóvenes adultos, que son ustedes. Pero sí creo, y si me dicen, ¿sabe qué, maestro? Es que el domingo es mi último día, mi único día para trabajar. Se puede entender, pero a ver, entre semana podemos ir avanzando poco a poco. Podemos hacer la lectura de, por ejemplo, de aquí de los textos de Paz o de Cárdenas. Podemos avanzar 15 minutos diarios de lectura a la hora de la comida, a la hora del transporte, ¿no? Llego a casa, dependiendo de mi rol en casa, pues hago lo que tengo que hacer y luego trabajo un poco. O sea, el pretexto de que trabajan no, para mí no es un pretexto válido. ¿Me explico? Porque está demostrado que si tú tienes una buena planeación, lo logras hacer. Ahora, ¿qué veo también? Veo que a veces tienen muchas barreras de personales y no cambian su forma de trabajar y de ser. Que ese es un tema también que tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué no lo cambian? O sea, ¿cuáles son las barreras de que a ustedes les permite ese cambio? Miren, yo soy de la idea de que si tú en estos 2 años, de 2 años y medio de la preparatoria, no cambiaste hábitos de estudio, hay un problema. O sea, es un problema fuerte y que ese problema pues nos salpica a todos. Obviamente, pues la figura responsable son ustedes. Eh, eh, Porque me mandaron un meme, a ver si ahorita se los enseño, en donde decía el meme, yo estoy para ayudarte. Como profesor, mi función es ayudarte. Eh, Me puedes preguntar lo que tú quieras, ¿no? Me puedes preguntar, a ver, déjame ver, lo estoy buscando. Me puedes preguntar lo que tú quieras. Y yo estoy en disposición de ayudarte. Aquí está, miren. Miren, está bien bonito. Ay, este. Si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero si no quieres, nada puedo hacer por ti, ¿no? Me gustó mucho este gráfico porque esa es nuestra función como maestros, enseñarte y ayudarte. Pero si tú no quieres, no se puede hacer. Y yo voy a dar, pues, dentro de mis clases y retroalimentaciones, pues te voy a dar consejos, te voy a recomendar cosas, te voy a decir en qué creo que tienes que cambiar y por qué, pero si no quieres hacerlo, pues tendríamos que reflexionar por qué no quieres hacerlo. Por ejemplo, en las últimas generaciones, corrijo y corrijo citas, y me siguen citando igual, me siguen sin citar. Yo digo, bueno, a ver, ¿qué pasa? O sea, ¿por qué o no revisan las observaciones o qué situación sucede? Entonces, algo que deben de estar ustedes muy claros es su compromiso. Ustedes tienen un compromiso aquí en la preparatoria. En principio, su primer compromiso es ustedes. El compromiso más importante son ustedes. El que hayan elegido estudiar realmente es algo maravilloso, fabuloso. En ese sentido, ya tienen todo mi reconocimiento, porque no es fácil. No es fácil a una edad cuando yo pierdo mi tiempo y, bueno, pierdo mi turno
más que tiempo, a los 15 años, de los 15 a los 18 años, que es cuando debo de estudiar la prepa. Por ejemplo, si ustedes entran un poquito más tarde, 18, 20, incluso cuando he tenido alumnos de 30, 40, 50 años que se han animado a estudiar la preparatoria, me parece que aquí hay una cuestión que se tiene que valorar y se tiene que decir, y sobre todo muchas veces a las mujeres. He tenido mujeres casadas, con hijos, con trabajo, y se avientan a estudiar la preparatoria. Para ellas, mis respetos, en verdad, mis respetos. También para los hombres que deciden esto. Yo he tenido muchos familiares que tienen hasta la secundaria, yo tengo familiares que han estudiado hasta la secundaria y yo les he invitado a estudiar la prepa y no. Y miren, no ha sido uno o dos, han sido muchos. Eh, y no, por eso les digo que ustedes estén aquí es un logro importante y yo los felicito. Pero ya que están aquí, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer las cosas bien y hay que tratar de mejorarlo. Por eso les digo, tienen que tener una actitud de cambio, ¿no? Una actitud de cambio para que cuando ustedes terminen la preparatoria hayan visto que todo esto les sirvió. Por ejemplo, otro de los puntos que yo señalo son los hábitos de lectura. Eh, Ahorita que estamos viendo la lectura en Internet, hay algo que ustedes tienen que valorar mucho, que es leer. Leer dentro de los esquemas de la educación, las educaciones de este modo institucional, es lo más importante. O sea, la lectura es la que nos va a dar conocimiento. Esto lo vamos a hablar después. Tenemos que hacer un proceso cognitivo, ¿no? O sea, tenemos que leer para que nuestro cerebro tenga información, procese información y la signifique. Esto es que le dé valor a esa información. Dándole valor a esa información, nosotros vamos a poder hacer muchas cosas, muchísimas cosas. Esa es la clave de todo esto, la valoración de la información. Entonces, si ustedes dentro de el tiempo que están aquí en la preparatoria no tienen ningún cambio en sus hábitos de estudio, eh, en sus lecturas, en la manera de entender lo que es la preparatoria, pues hay un problema, ¿sale? Hay un problema muy fuerte. Para el viernes, no, ya voy a acabar la sesión, ya no voy a poder terminar mis ideas, pero también hay un tema muy fuerte que es el plagio, o que es lo que les decía, deshonestidad académica. Hay dos problemas que nos enfrentamos los profesores. Uno es el que bajan trabajos de Internet, o sea, clonan, se le llama clonación, bajan trabajos de Internet y borran el nombre y los hacen pasar por suyos. No, no. Eso queda, está muy mal. No habla de un estudiante comprometido. Si ustedes, como les dije, ya están aquí, eh, y por muy pragmático que sean, que digan, no, pues yo es que yo nada más vengo por el certificado porque me van a pagar más. Está bien, es válido, pero no pases de noche. ¿Me explico? O sea, inténtalo. Intenta aprender. Ya estás aquí, ya hiciste lo más difícil que es estar aquí. Ahora hazlo bien, ¿sale? Y otra forma de deshonestidad académica es que el trabajo lo hace el chat. Le piden a un chat que les haga el trabajo. No, tampoco. Eso en verdad es muy penoso, porque otra vez nos están esforzando. Y esto, chicos, es serio. Ustedes eh, no lo saben, pero yo se los voy a decir. Eh, en la prepa hay mucha gente trabajando para ustedes, muchísima gente. ¿Sale? Tienen su tutora. Yo tengo dos supervisores que constantemente están monitoreando mis clases,
están viendo que trabaje bien, que retroalimente bien, o sea, y si no, me llaman la atención. O sea, esto va en serio, ¿me explico? O sea, hay mucha gente que está comprometida para que ustedes logren su objetivo. Ha habido convenios del director de la prepa con universidades públicas a distancia. eh, o sea, digamos que todo está articulado para que ustedes puedan hacer una buena preparatoria. Pero les digo, si ustedes no quieren, pues tendremos un problema mayúscula. Pero de eso hablamos el día viernes. Les voy a enseñar una infografía que habla sobre deshonestidad académica y por qué debemos de evitarlo. Es que es o sea, no me quiero ver muy moralista, pero es muy feo que no tengamos el esfuerzo para y el compromiso. O sea, ya son adultos, debe de haber una cuestión de compromiso con ustedes, con su familia, conmigo, con la institución. O sea, perdón, pero no es un juego, va en juego, ahora sí, va en juego mucho de lo que el país necesita. Yo creo que ustedes han oído hablar a mucha gente decir que se necesita mejorar la educación para ser un mejor país. En efecto, necesitamos que ustedes que son parte del cambio, un cambio que necesitamos, un cambio que se está generando, pero necesitamos que se consolide, pues necesitamos empezar con gente honesta, ¿sale? Y créanme que ayuda mucho y se van a sentir muy bien. Bueno, nos vemos el viernes a las 11 y si tienen alguna duda me escriben. Muchísimas gracias y que estén bien.